Estimados alumnos, buenas tardes. A continuación, abordaremos el aprendizaje esperado número 6. Identifica las reacciones de neutralización y comprende su mecanismo químico para comprender otros procesos químicos. Las preguntas detonadoras para este aprendizaje son: ¿qué son las sustancias indicadoras de pH y cómo podemos indicar una sustancia ácida, básica, neutra o su valor de pH? ¿Cómo es el proceso de la formación de las sales neutras, de las sales binarias o de las sales cuaternarias? ¿Cuál es el valor de pH de los alimentos y qué de su impacto en la salud humana? Además, veremos la importancia del valor de pH en la asimilación de medicamentos y nutrientes en el organismo. ¿Por qué es importante y cómo impacta nuestra salud? De eso trata este aprendizaje. Para contestar nuestras preguntas de indagación, tendremos que utilizar las páginas 38 y 41 de tu libro, de tu cuaderno de ejercicios de Química 2. Analicemos un poco acerca de las reacciones de neutralización. El concepto. Las reacciones químicas de neutralización ocurren cuando los reactivos son un ácido y una base. Recuerda, un rojo y un azul. Generalmente son reacciones químicas exotérmicas, lo que significa que desprenden energía en forma de calor. Recuerda el triángulo y la simbología química. Y a este calor se le conoce como calor de neutralización, llamado así porque al combinar un ácido más una base, estos se neutralizan sus propiedades mutuamente, y de ahí nacerá la sustancia neutra, que será el agua y también la sal. Las características de las reacciones de neutralización es cuando se combinan en una disolución acuosa. Recuerda que acuosa es que tenga un medio líquido. De una disolución de un ácido más base, esta se va a producir la reacción química de neutralización, en donde generalmente y muy rápidamente se formará una sal precipitada y moléculas de agua. Los productos de la reacción química de neutralización serán el agua, que se formará por la unión del ion positivo hidróneo H+, que proviene del ácido, y el anión OH- que proviene de la base. La sal neutra, la oxisal, se forma por la unión entre el ácido y la base. La palabra sal describe cualquier compuesto iónico cuyo catión provenga de una base y cuyo anión provenga del ácido. Por ejemplo, esta reacción química de neutralización, donde el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio producirá cloruro de sodio en estado acuoso más moléculas de agua. ¿Y dónde podremos verlo? ¿O dónde podremos llevar a cabo esta reacción química? En un material de laboratorio llamado matraz de Erlenmeyer, donde normalmente se utilizan para hacer este tipo de reacciones químicas. ¿Por qué? Porque el material es resistente al calor. Recuerda que será una reacción endotérmica y que desprenderá calor, energía, y también donde podemos depositar el precipitado. Los productos o subproductos más importantes de una reacción química de neutralización después de la flecha son los jabones. Cuando la reacción química de neutralización tiene lugar entre un ácido orgánico y el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, la reacción química se conoce como reacción química de saponificación, y la sal obtenida finalmente será el jabón, como el que podemos apreciar aquí. Pero hay muchos tipos de jabones: jabón de barra, jabón de polvo, jabón líquido, y todos, aunque comparten la misma reacción química, pueden ser procesos no tan similares. Los ácidos grasos, ya sean vegetales o animales, más convenientes en la fabricación de los jabones son los ácidos láurico, el mirístico, el aceite de palma, el palmítico, y el oleico, que contienen de 12 a 18 átomos de carbono respectivamente. Los jabones de sodio son más duros, mientras que los jabones de potasio son más blandos, y que de ellos depende la solubilidad, por lo que el jabón ideal es una mezcla de ambos, tanto de sodio como de potasio, y con otros aditivos que se le ponen, como por ejemplo el color, el aroma, los colorantes, inclusive los aceites o las esencias, para que puedan ser de diferentes colores o de diferentes olores. La reacción química de neutralización o de saponificación se representa en forma general por la siguiente ecuación. Para hacer un jabón, diremos que el ácido carboxílico o el ácido orgánico se combinará con el hidróxido de sodio o con el hidróxido de potasio para formar un éster, que es la sal, más moléculas de agua, donde la R mayúscula es la cadena carbonada del ácido. Por ejemplo,
En esta reacción química que podemos observar aquí tenemos dos reactivos y dos productos, donde el ácido láurico de fórmula CH3CH210COH, que es la parte del ácido carboxílico, que en realidad es ácido láurico, que en realidad es un aceite de coco, se combina con el hidróxido de sodio, o es decir, sosa cáustica como la conocemos comúnmente, para producir laurato de sodio, porque todo lo que termine en ato es una sal, y ese será el jabón y aparte obtendremos moléculas de agua. Esa es la reacción química para hacer un jabón y en realidad la podemos hacer muy fácilmente en el laboratorio. Recuerda que las reacciones de neutralización tienen que ver con la escala de pH porque para producir una sustancia neutra necesitas un ácido y una base, un rojo y un azul. Para identificar las reacciones químicas de neutralización se utilizan indicadores ácido-base, como por ejemplo la fenolftaleína, el papel tornasol o las tiras reactivas indicadoras universales, que son las barritas que ya hemos visto, el anaranjado de metilo o el bromotimol. Estos indicadores son sustancias que poseen la capacidad de cambiar su coloración según el grado de acidez o de basicidad de una solución. Por eso es importante recordar que los ácidos son rojos y que las bases son azules. Así, el indicador fenolftaleína en presencia de bases, es decir, aquellas sustancias que tienen un pH mayor a 7 u 8, adquiere un color rosado, pero en medio ácido pierde coloración, es decir, se vuelve incoloro. ¿Cómo elegir un indicador apropiado? La neutralización se fundamenta en las reacciones químicas que experimentan dos soluciones o dos reactivos al ocurrir un cambio de coloración. Acuérdate que ese cambio de coloración se puede llamar viraje o que simplemente está tornando el color, mediante el uso de un indicador apropiado como cualquiera de los que ya mencioné. Por ejemplo, la fenolftaleína virará o tornará rosado las bases y el anaranjado de metilo que virará rojo en un medio ácido o amarillo en un medio básico durante la valoración. Esta valoración también se llamará titulación. La importancia industrial de la neutralización química se da en la fabricación por ser un método eficaz para producir sales de pureza elevada que sirven para determinar compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos. Sus aplicaciones son de innumerable importancia en el análisis cuantitativo en la determinación de sustancias como ácidos, hidróxidos, nitrógenos, nitratos, entre muchos otros. En esta diapositiva podemos observar algunas fotos o imágenes de los indicadores de pH más comunes encontrados en un laboratorio clínico. Por ejemplo, la fenolftaleína, que es un frasco gotero de color ámbar y es así de pequeño, que nos ayudará a identificar sustancias con pH de 4,7, es decir, aquí va a quedar incoloro, pero si estamos con una sustancia entre un pH de 8 a 10, será de color rosa brillante. Y si tenemos un pH también básico, pero entre 11 y 14 va a ser incoloro. Porque pues realmente es un indicador que solamente tiene una pequeña intervalo para identificar las sustancias básicas. Las que están aquí debajo ya las hemos visto y se llaman tiras reactivas universales. Estas pueden detectar soluciones con concentración media de ácidos y de bases y dependiendo de los bloques de color, predecirá el pH de cada sustancia. Otro indicador muy común en el laboratorio se llama anaranjado de metilo, que en sustancias con un pH de 3,1 será de color rojo, como lo puede ver aquí el broque, o mientras más o menos ácido se vuelva la sustancia, tendrá un color amarillo. Es decir, el anaranjado de metilo, mientras más ácido será rojo y mientras menos ácido será anaranjado. Pero, ¿cuál es la importancia de entender el mecanismo de la reacción química de neutralización en nuestro cuerpo? La química de la acidez estomacal. Cuando ingerimos alimentos, estos llegan al estómago y se mezclan con los jugos gástricos, que son una disolución de ácido clorhídrico 1% con un pH de 0,8. Las sales neutras como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio y algunas enzimas digestivas. Sin embargo, cuando ingerimos alimentos muy pesados en la noche, como por ejemplo la cafeína, el alcohol, los cítricos, los encurtidos, las conservas, el vinagre, los embutidos o las carnes rojas, los niveles ácidos del estómago
se descompensan y sentimos esa molesta acidez y debemos recurrir a un medicamento llamado antiácido. Un antiácido no es otra cosa que un compuesto químico que actuando como una base reacciona con el exceso de ácido estomacal generando una reacción de neutralización. Así, un antiácido consigue aumentar el pH del estómago, eliminando la acidez que sentimos y la molestia como la náusea, el dolor de estómago o el reflujo en la garganta. Los antiácidos de neutralización directa más habituales son el bicarbonato de sodio, que es una sustancia que les he enseñado, que es un polvo de color blanco, que es altamente reactivo, un carbonato de aluminio, el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, llamado Melox, por cierto. La reacción química general de neutralización del ácido estomacal con un antiácido es el ácido clorhídrico, es decir, el jugo gástrico, más una base débil del antiácido producirá agua en forma de sudor, dióxido de carbono, más sales conjugadas estomacales, que van a salir ya sea por la orina o por el recto. La cantidad de dióxido de carbono dependerá del antiácido que estemos utilizando o el medicamento que hayas tomado, ya sea el Pepto-Bismol, la sal de uvas o el Melox. En concreto, se generará dióxido de carbono si usamos bicarbonato o carbonato, lo cual provocará molestos eructos, pero tendrás un alivio instantáneo. Veamos estas reacciones de neutralización, donde el bicarbonato de sodio NaHCO3 se combina con el ácido clorhídrico en el estómago para producir cloruro de sodio, que por eso saben tus lágrimas y tu sudor sabe saladito, el dióxido de carbono del eructo y las moléculas de agua del sudor o de la orina. Mientras que el carbonato de calcio más dos moléculas de ácido clorhídrico van a producir dicloruro de calcio, dióxido de carbono en forma de eructo o de PUN y moléculas de agua. Para terminar, te invito a que leas en la página número 41 algunos de los medicamentos antiácidos más utilizados para contrarrestar la acidez estomacal. La importancia industrial de las valoraciones o de conocer las reacciones de neutralización también se da dentro de los laboratorios químicos y de los procesos de ingeniería ambiental. Una técnica muy utilizada por los ingenieros químicos y por los ingenieros ambientales o por los técnicos en estas áreas son las valoraciones ácido-base, también llamadas titulaciones. ¿Cómo podemos determinar la concentración de un ácido o de una base en la disolución? Y esto nos sirve mucho para determinar la concentración de contaminantes en el agua o en el aire. El método más empleado es la valoración. Una disolución que contiene una concentración conocida de una base o un ácido llamado titulante que se va a colocar dentro de la bureta se hace reaccionar con una disolución de un ácido o de una base que esperará en el fondo del matraz. Esta concentración va a ser desconocida y le llamaremos analito. Recuerda, la solución titulante estará dentro de la probeta y goteará, mientras que el analito estará esperando en el fondo a hacer reacción. Medimos el volumen de la disolución de la base o del ácido necesario que consuma hasta que se neutralice. En base a la reacción de neutralización del ácido más la base que va a producir la sal más agua. Cuando se logra la neutralización completa dentro de este sistema, encontraremos un punto de equivalencia y podremos hacer los cálculos pertinentes para conocer las concentraciones. Este dibujo que ofrece el libro también nos es muy importante porque podemos ver en dos dimensiones algunos materiales, como por ejemplo el sistema está compuesto de un soporte universal, de una pinza para bureta, de una bureta graduada donde está el hidróxido de sodio, que es la solución titulante, y el matraz de Erlenmeyer, que en el fondo tiene el analito, que van a ser 25 mililitros de ácido clorhídrico en solución acuosa y gotas de fenolftaleína, que van a ser depositados. Cuando la reacción esté completa, la fenolftaleína virará y tornará un color rosado. En el primer segundo en el que el color vire, en ese momento se detiene la reacción y se proceden a hacer los cálculos para conocer la concentración. Interesante, ¿no? Recuerda pero que para concluir el aprendizaje esperado número 6 hay que realizar la actividad 2, página 41. Realiza una investigación preguntando a papá y a mamá acerca de compuestos ácidos y bases, sales o tipos de jabones que hay en tu casa
o en algún lugar donde tú estés, indicando para qué sirven en tu día a día y cuáles son sus características. Esto para reforzar las características de un ácido, de una base, de una sal